varios temas van a centrar la campaña electoral. Sí, campaña electoral, es verdad. Llevamos desde el 21 de diciembre en la campaña electoral más larga de la historia de la democracia española, sin lugar a dudas, y probablemente de Europa, campaña tras campaña. Uno va a ser, lógicamente, pues la corrupción. Es algo que van a utilizar contra el PP como si los otros partidos fueran seres angelicales. Pues no, no lo son, lo saben ustedes muy bien, porque desgraciadamente la corrupción no son las instituciones, sino las personas. Y entonces es verdad que todos contra el PP, más las decisiones judiciales, pues perjudican al Partido Popular. Pero bueno, en las elecciones del 20 de diciembre ya sacó 7,3 millones de votos y yo no sé hasta qué punto tanta campaña al final va a resultar favorable para el Partido Popular en contra de los que la están promoviendo de forma exagerada y se olvidan de sus propios casos de corrupción, como el Partido Socialista Obrero Español. Pero hoy les quiero hablar de un tema muy interesante, ¿no?, que es el incumplimiento del déficit. Es un tema que se utiliza para atacar al gobierno como si hubiera incumplido el déficit y fuera el único caso casi en la historia de la Unión Europea. Pues no. En total, ¿cuántos incumplimientos creen ustedes que se han producido del déficit no autorizado por la Unión Europea? En total, en toda la Unión Europea, 114 veces, dirán. ¿Y cuántas ha sido el gobierno de España? Solo 4. Sí, solo 4. ¿Francia y Alemania han cumplido el déficit? Francia lo ha incumplido 11 veces, España 4, Francia 11. Pero es que hasta Alemania nos gana. Alemania ha incumplido el déficit sin autorización en 5 ocasiones. Francia es la que más. Le sigue Grecia con 10, Portugal con 10, Polonia con 10, el Reino Unido 9 veces, Italia 8 veces, Hungría 7 veces, Alemania 5, Irlanda 5 y España, por tanto, 4. Lo mismo que Bélgica, Lituania, Malta y Eslovaquia. Insisto, incumplimientos sin autorización. Por tanto, el amigo Moscovici, el comisario francés, que tanta simpatía nos tiene, debería pues hacérselo mirar, porque su país es el que más incumple. Es verdad que no es bueno incumplir el déficit. Ya saben ustedes que yo creo que las administraciones deberían gestionar la economía como ustedes gestionan la suya, espero. Es decir, no generando déficit permanentemente. No se puede ingresar más de lo que se gana. Es muy mala política. Y el gobierno de España en estos 4 años ha hecho los deberes. Piensen ustedes que en el año 2012, la situación desastrosa que dejó el Partido Socialista Obrero Español, yo a veces me sorprende la tranquilidad con que se pasea Amado Líder, como Pedro Sánchez va repartiendo ahí pues lecciones después de la catástrofe que fue la gestión socialista. En el año 2012, la diferencia entre lo que ingresó el Estado y los gastos que tuvo fue de 100.000 millones de euros, es decir, se ingresaron 100.000 millones menos de lo que se necesitaba para hacer frente a los gastos. Y me dirán ustedes, claro, porque el gobierno despilfarraba. No, porque el gobierno tenía que hacer frente a pensiones, a desempleo, a servicios sociales. Y además, para que se hagan ustedes la idea también, como un dato también objetivo, porque la contabilidad nacional ahí está. La caída de ingresos del Estado en el periodo que va del 2007 a la parte más dura de la crisis, hablamos de una caída de ingresos de más de 60.000 millones de euros. Vayan ustedes cogiendo las cifras, no hay que ser un gran economista, premio Nobel de Economía como Pedro Sánchez, no es necesario. No necesitamos que ni que Krugman ni que Stiglitz, que no saben nada de la economía española, opinen, que no tienen ni idea, por cierto, serán premios Nobel de sus especialidades, pero de economía española poco saben. Este gobierno ha tenido que hacer frente a una situación que era una catástrofe en el 2012, catástrofe. Es verdad que ya no nos acordamos y miramos a lo que tenemos más cerca y pues muchos de ustedes a lo mejor han dejado de votar al Partido Popular molestos, ¿no?, por la situación, por la economía, por la crisis, por los recortes, las reformas, el aborto, la corrupción, por lo que sea. Pero en el terreno económico las cosas se han hecho razonablemente bien. Yo creo que se han hecho reformas muy positivas teniendo en cuenta los datos,
los incumplimientos de nuestros vecinos que se han puesto las botas y nadie decía de sancionarles, porque a veces hay que incumplir el déficit, desgraciadamente, claro, en una situación de crisis, cuando hay una caída de ingresos tan brutal, que me explique alguien cómo se hace frente a los gastos del Estado, que incluyen... No hagan caso a las tonterías de estos economistas que dicen que de un plumazo ¡plaf!, ahorrarían el dinero a expuertas, y la tontería de los asesores, que al final generalmente, pues siempre se puede reducir, pero generalmente son funcionarios que están asesorando, asesores, coches oficiales, etcétera. Hay cosas que se pueden recortar, sin lugar a dudas, pero no hagan caso de eso. A mí que me expliquen cómo se hace frente a las necesidades de un Estado que tiene que hacer frente al pago de la deuda pública cada vez más creciente. Es obvio. ¿Cómo hacen ustedes frente a ese déficit de 100.000 millones entre los ingresos y los gastos? Y en los gastos hay que hacerlos, los 500.000 millones para pagar las pensiones, la deuda pública, para pagar el desempleo, a los médicos, a los sanitarios de todo tipo, a todos los gastos que tiene el Estado. Por tanto, esa es la realidad. Y esta es la realidad también de los países que sí han incumplido sistemáticamente el déficit, y Moscovici no les dice nada. Debe ser porque, claro, es francés y ve la vida desde París y desde el lujo de ser un bien enriquecido comisario con un sueldazo que a ustedes y a mí ya nos gustaría, y un pedazo de pensión, que eso sí que es una pensión.